Padre, en esta noche queremos rogarte que tú nos hables y como siempre te pedimos en cada servicio nos ayudes a ser reverentes a tu presencia, a tu palabra. Ayúdanos a no distraernos en nuestra mente, en otras cosas, en otros pensamientos. Ayúdanos a no distraer a nadie que esté cerca nuestro porque de verdad necesitamos ser reverentes a tu palabra y atentos para que podamos recibir de ti. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte y estamos seguros que tú has recibido nuestra alabanza. Ahora queremos nosotros recibir tu palabra y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Romanos 11, comenzando en el verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Isaías 59:20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jeremías 31. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Wow! Bueno, hay tanto que hablar en cada versículo del libro de Romanos, realmente, que en un mensaje no se puede realmente ir con tantos detalles como yo siempre me quedo con las ganas de decirle otras cosas a usted cada domingo y cada jueves, pero no se puede, ¿verdad? Porque serían mensajes muy largos o se transformarían en verdaderos estudios bíblicos. Pero una de las cosas que probablemente vamos a hacer con todos los mensajes que he predicado de Romanos los domingos y los jueves es probablemente los transformemos en clases de escuela de vida. Y los vamos a estudiar con detenimiento y vamos a meternos otra vez en esas clases para los que estén y vamos a navegar juntos por ahí, ¿ok? Y ahí sí que van a tener que aprender a nadar. Todo llega, no les digo cuándo va a ocurrir eso. Simplemente que por ahí andamos. Así que atención, Arvada, Lakewood, Norte. Hoy Arvada no nos acompaña porque el templo de Arvada los americanos han cerrado esta semana, pero sí tenemos con nosotros también a la red Norte y también a Lakewood y por supuesto nosotros aquí en Aurora. Bueno, aquí hay muchísimo, muchísimo para decir, pero Pablo está en otras palabras diciéndonos en síntesis que el plan de Dios es un misterio. Es un plan perfecto y es un misterio. A veces decimos Dios no tiene secretos, pero hay que tener cuidado con lo que comprendemos con eso. ¿Ok? Dios no tiene secretos en ciertas cosas como Dios nos ama, Dios envió a Cristo para morir por nosotros, eso no es un secreto. Pero Dios se reserva ser misterioso, como decíamos hace un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo hacia el final dice, oh, la riqueza y la sabiduría de Dios, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó cómo gobernar al mundo, en otras palabras? Nadie. Ven, cuando nosotros oramos, yo le digo a usted, no le dé consejos a Dios.
No le dé ideas a Dios, ¿verdad? Como cuando oramos, Señor, te pido que tú bendigas a mi fulano y le hagas así o a mi fulana y le damos ideas. Quiero que sea así, 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 así. Que hay tipo Santa Claus con los niños ahí. Una lista, a ver, me porté bien, así que quiero esto y esto y esto. ¿Ok? En el día de Navidad, en el día de Nochebuena, mi nietito recibió un regalo y no le gustó. 6 años. Y uno de los varios regalitos que recibió como que no le gustó. Creo que no había entendido que se había duplicado el regalo. Otra persona le regaló exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿qué problema va a ser, verdad? Van, lo cambian y le van a regalar otra cosa. Pero yo dije, vaya inocencia e intrepidez de un niño que no tiene filtros. ¿Ven? Cuando somos niños no tenemos filtros. Entonces decimos, no me gusta. Así, right? Ya cuando somos más grandes, sabemos que eso puede lastimar a alguien y obviamente no vamos a decirlo de esa manera. Pero es interesante ver que cuando estamos hablando de algo que Dios nos da, nunca podríamos llegar a decir, es un regalo que no me gusta. Hay cosas que podríamos llegar a decir, es un regalo de Dios que en este momento no entiendo, pero Dios tiene misterios. Y aquí habla acerca de esos misterios, y habla acerca de esos regalos, y habla de la elección. Este capítulo cierra el capítulo 1. En otras palabras, el capítulo 1 es donde Pablo apenas comienza a darle gasolina al motor, y el capítulo 11 termina esa primera parte hablando acerca de lo que fue la elección de Israel y la salvación y todo lo que fuimos viendo hasta ahora. El capítulo 12 va para otro lado. Tiene una relación, pero ya es para otra cosa un poquito más práctica en cuanto a la vida de todos los días. Ahora, el plan perfecto de Dios es un misterio, siempre fue un misterio. Eh, Dios tiene derecho a reservarse cosas misteriosas que no tiene por qué darnos una explicación. Esa es otra cosa. Yo le dije, no oremos dándole ideas a Dios, no oremos dándole una lista de, esto es lo que yo haría en tu lugar. Al mismo tiempo, tenemos que pensar, hay cosas que no voy a entender nunca acerca de Dios. ¿Usted está tranquilo con eso? Dice yo, no voy a creer más en Dios, no voy a tener más fe en Dios porque no entiendo esto o aquello, lo otro. Usted sabe que hay gente que no cree que Dios es trino porque no lo puede entender. Sin embargo, cree en la virginidad de María al tener a Jesús. O cree cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y creen, o sea, a gente que tiene memoria selectiva y razonamiento selectivo. ¿Eso qué significa? Voy a creer lo que puedo entender. O voy a creer lo que se aproxima a algo que pudiera entender, mas no voy a creer cosas que no puedo explicar. Un tal Russell, hace muchos años atrás, empezó a escribir y a predicar acerca de eso. No tiene por qué usted creer lo que no puede entender. Él fue la raíz de los testigos de Jehová y de los mormones, que no creen en la Trinidad, que no creen en la deidad de Jesús, que no creen nada de lo que pueden, lo que no tiene para ellos una explicación concreta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, nos está diciendo, Dios es misterioso. ¿Quién va a entender? Yo estoy empezando como de atrás para que veamos el contexto total. ¿Quién puede entender profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento o la ciencia de Dios? ¿Qué significa insondable? Es algo que no se puede sondear, no puede entrar. Ustedes han visto submarinos, ¿verdad? En las películas. Y el submarino tiene que sondear en el agua, atravesar toda esa masa impresionante de agua, y por eso tiene la forma que tiene de un tubo, como el avión, que también tiene una forma de un tubo en el aire. El aire no es como el agua y sin embargo al mismo tiempo cuesta penetrar. Entonces el avión tiene que tener por una cuestión física ese shape, ¿verdad? Esa forma, etcétera. Pero tiene que estar sondeando el aire. Entonces, a veces ponemos
sondas, ¿verdad? Se nos habla de que cuando Pablo estaba en uno de sus viajes y en una embarcación, ¿recuerdan? Y dice en un momento, parecía que ya iban a encallar y que iban a romperse el barco y dijo, tiraron la sonda. Y no era el ancla, era la sonda. La sonda es para medir qué profundo estaban y a dónde estaban las piedras, porque veía que estaba cerca de la costa y no querían romper el barco. Bueno, hay muchas cosas que significan la sonda. Es insondable la sabiduría de Dios. Lo que nosotros tenemos de Dios es solamente lo que Dios nos revela en la Biblia. Amén. Y aún así, ustedes observan cómo a veces usa un lenguaje simbólico, usa analogías, Jesús usa parábolas, el Antiguo Testamento se usa poesía, sí, tantas formas de literatura para tratar de explicar lo inexplicable humanamente. I love it, me encanta. ¿Saben qué es lo que me encanta? Que no adoramos a un Dios que podemos comprender completamente. Yo aprendí hace mucho en el seminario eso de un profesor. Si pudiésemos entender a Dios, seríamos Dios. Si pudiésemos nosotros explicarlo todo, todos los misterios, pues seríamos como Él. Entonces Él no sería mayor que nosotros. Es infinitamente más grande el Señor que nosotros. Tan grande es que, como ya sabemos, yo siempre lo repito y lo voy a repetir hasta cansancio, toda la eternidad no alcanzará para continuar conociendo cosas acerca de Dios. Dije eso hace unos cuantos domingos atrás y un hermano me pidió que le mostrase algún versículo bíblico que explicase eso porque él no veía un texto específico en la Biblia acerca de eso. Entonces, al siguiente domingo yo le mostré unos versículos, le traje por escrito unos versículos y especialmente le expliqué acerca de ese sermón una palabra, que una sola palabra indicaba eso aún en el idioma original. Entonces es maravilloso saber que tenemos un Dios con una sabiduría insondable. Ahora, ¿por qué hacemos esa gran introducción para este mensaje en particular? Porque Pablo acá está diciendo que el plan perfecto de Dios de hacer que él primero escogiese a su pueblo judío, muchos creyesen en él, otros no, como nación se rebelasen contra el Mesías y eso fuese lo que abriera la puerta a otros pueblos idólatras de toda la tierra, gentiles, para que ellos entonces se entregaran a Cristo, vinieran al Evangelio y eso produjese celos al pueblo de Israel y entonces ahí el pueblo entra y hacia el futuro también esa nación será alcanzada para Cristo. Nadie se le hubiese ocurrido una cosa así. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Pablo en Colosenses capítulo 2 nos dice que el Señor exhibió públicamente a principados y potestades de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz. Y usted dice, nadie vio eso. No, es el mundo espiritual. Y ahí nos vamos al Génesis, cuando Adán y Eva pecan y cuando Dios habla con ellos y habla con la serpiente, Satanás, y le dice, le habla de la semilla de la mujer y entonces finalmente anunciando al Mesías le dice, él te herirá la cabeza y no es una herida común, es un crush, dice en inglés, y le herirás en el calcañar. Está hablando del Mesías de Jesús. Ya es cierto, Jesús murió, pero el tercer día resucitó. Pero observe, legalmente Jesús ya hizo ese destrucción sobre la cabeza de Satanás. Sin embargo, todavía Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar hasta que al final del tiempo, también la Biblia dice que Dios echará en ese lago de fuego y azufre en el infierno al mismo Satanás y a todos sus demonios. Siempre él triunfa. Claro, nosotros quisiéramos que eso ya hubiese ocurrido, pero va a ocurrir. Y en el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. La Biblia dice para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, no saque la calculadora, es una forma de expresar que no hay tiempo para Dios, en el sentido de que Él no calcula los tiempos, como usted y yo. Así que Dios tuvo un plan perfecto y eso incluyó la entrada de los judíos vía el endurecimiento de la entrada de los gentiles vía el endurecimiento de los judíos con el propósito final de la entrada de los judíos también. Así que Dios use el endurecimiento parcial de su pueblo escogido para que los gentiles idólatras conociéramos el Evangelio y el remanente de entre ellos lo recibieran con gozo.
Pablo habla acá, usa una expresión, la plenitud de los gentiles, que es algo, ¿qué es plenitud? Es lo pleno, lo completo. Entonces se refiere al número de los salvados. No dice que todos los gentiles van a ser salvos. Eso es lo que se llama universalismo. Oh, Dios es amor, finalmente va a salvar a todos. No es lo que dice la Biblia. Está hablando de la plenitud. La palabra plenitud ya le tiene que hacer pensar a usted que hay un número. Y Dios tiene un número y nadie sabe excepto Dios. Ese es otro misterio. Y gracias a Dios que no saben, porque andaríamos nosotros contando. Dios dice que hay un número. Cuando entra la plenitud de los gentiles, ese es el tiempo para que los judíos de pronto como nación comiencen a buscar al Señor. Y tampoco dice que todos, uno por uno de ellos, serán salvos. Ya vamos a mirar esto. La plenitud de los gentiles se refiere al número de los salvados, al remanente de entre ellos. ¿Qué dice el Apocalipsis en la visión aquella que Dios le da en la isla de Patmos a Juan? Yo vi el número de los salvados, ¿recuerdan? Y eran decenas de millares. Hay una versión que dice millones de millones, pero hay un número, ¿se da cuenta? Lo dice todo. Yo vi el número de los escogidos, yo vi el número de los salvados. Y aquí Pablo está diciendo, hay una plenitud que va a entrar. Una vez que se complete ese número que solamente Dios sabe, es ese remanente, entonces luego dice, todo Israel será salvo. Y aquí es donde muchas veces teólogos, predicadores, pastores han creado la idea de que finalmente todos los judíos van a ser salvos. Una razón por la cual no puede ser así es porque contradice la justificación por la fe en Cristo Jesús. Está hablando de que como nación vuelven a ser otra vez injertados, como dice otro capítulo, en lo que fue el propósito original. Dios no se echa atrás. Recuerden que hay textos como el que dice, si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede ser burlado. Dios no cambia ideas. Dios no cambia propósito. Entonces, a pesar de que su pueblo fue infiel, siempre sigue siendo el pueblo escogido. La Biblia también dice, Dios dará a cada uno razón de sí. Y hay muchos textos que nos muestran que cada persona debe dar cuentas por sí mismo y debe arrepentirse y venir a Cristo por sí mismo. La salvación no corre en una familia y todo se convierte el padre o la madre y todo el mundo es salvo. No, tampoco pasa en una nación. ¿Ok? Entonces, todo Israel se refiere a la totalidad de los judíos, la plenitud otra vez de los judíos que finalmente creerán en el Mesías después que el número total de los gentiles redimidos se cumpla. Otra vez, no sabemos cuántos ni cuándo en el reloj de Dios eso va a ocurrir, pero sí sabemos que evidentemente esto va a ocurrir cuando el Señor lo planeó desde antes de la eternidad. Hay teorías, ¿ok? Premilenialistas, bueno, pensarán, primero viene el rapto de la iglesia, luego viene la gran tribulación, dentro de la gran tribulación, ahí aparecen muchísimos judíos que hay como un avivamiento en el pueblo judío y muchos de ellos son salvos, no dice todos, pero una plenitud. Esa es una teoría. Otros, si no, postmilenialistas piensan esto pasa después, otros, etcétera. No vamos a entrar ahora en eso, ¿ok? En la escuela de vida, posiblemente en esa lección vamos a entrar en detalles. ¿Ven? Aquí hay misterios. Ustedes tienen que quedarse con el misterio esta noche también, ¿ok? Entonces, por eso no se puede ser muy dogmático en ciertas cosas. ¿Saben qué significa ser dogmático, verdad? No se puede ser un dogma o una doctrina absoluta de lugares en la Biblia donde es un poco misteriosa la situación y uno puede tomar una posición y decir, yo creo por todo lo que he estudiado y analizado que esto va a ocurrir de esta manera y no de esta otra. Y el otro va a decir, yo creo que es esto y de otra manera. Ok, fine. Pero no son las cuestiones absolutas que atañen a la salvación. En otras palabras, usted no va a ser salvo o dejar de ser salvo por ser premilenialista o postmilenialista o amilenialista o lo que sea. Esa no es una de las, you know,
doctrinas que de eso depende su salvación. La doctrina de la cual depende su salvación es quién es Cristo, qué hizo Cristo por usted, y etcétera. Podemos expandernos en eso, pero no lo vamos a hacer. Así que todo Israel se refiere a la totalidad de los judíos que van a creer, ¿ok?, en el Mesías después que el número total de gentiles redimidos se cumpla. Y otra vez, solo Dios sabe cómo exactamente cuándo, aunque hay referencias en la Biblia que podríamos ir para tener una idea. Ahora, miren Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Profeta Zacarías, yo se los puedo leer, si quieren búsquenlo, si quieren no, pero yo igual se los voy a leer desde aquí. Zacarías capítulo 12, casi al final del Antiguo Testamento. ¿Ok? Capítulo 12, versos 10 al 14 dice, ¿cuándo y por qué los judíos como nación se volverán a Cristo? Aquí tenemos lo que llamaríamos una pista. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿De quién estará hablando, no? De Jesús. Esto es cientos de años antes de la venida de Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, o sea, por sí mismos, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Aquí está profetizando que va a llegar un día que los judíos van a reconocer al Mesías. Pero la Escritura dice, y mirarán al que traspasaron. Ahí hay una pista, ¿verdad? Porque Jesús no está aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cuándo van a mirar al que traspasaron? Para volverse a Él. No puede ser en el cielo. En el cielo es el destino final. Entonces de ahí sacan algunos, bueno, esto tiene que ocurrir posiblemente durante el tiempo de la gran tribulación. Otros dicen, no, esto puede ocurrir en el milenio. ¿Saben qué es lo más importante? Aunque ambas teorías y otras tienen su importancia, no estoy desechándolas, tienen un porqué, pero no nos vamos a meter en eso. Esto es lo principal. Un día lo van a reconocer. Un día van a... ¿Y por qué van a lamentar y llorar? Porque van a reconocer que sus antepasados estuvieron haciendo esto y ellos son culpables igual que sus antepasados porque rechazaron al Mesías. Y también se puede pensar que llorarán aquellos que ya recibieron al Mesías, pero probablemente no. Aquí está hablando Zacarías de una futura conversión. Ahora otra vez, ¿estamos pensando de todos los judíos? Probablemente no, de todos los que reciban al Señor como el Mesías. Porque si no, también podríamos pensar de todos los gentiles. Y evidentemente eso no ocurre. ¿Ok? Entonces, el rechazo de los judíos tiene un final doble, o hay un doble propósito. El rechazo que hasta ahora los judíos tienen, nos muestra Pablo aquí en su carta que el primer final fue facilitar la conversión de los gentiles. ¿Ok? Ellos salieron de ese lugar y la puerta quedó abierta, como decíamos hace un par de semanas atrás, y ahí fue la predicación a los gentiles. Así que el primer final fue facilitar la conversión nuestra. El último final, el final final, es restaurar a los judíos mismos por medio de los gentiles convertidos. O sea que el Señor va a usar la iglesia y está usando la iglesia. No digo la red, la iglesia en general, incluyendo la red, de una manera u otra, la predicación del Evangelio que la iglesia tiene el mandamiento de hacer discípulos por todo el mundo, eso llega a los judíos también. Y al final de los tiempos, pues va a ser evidentemente por esta profecía algo que el mundo mismo va a quedar con la boca abierta de cómo los judíos van a llegar a cambiar su posición con relación a Jesús y muchos de ellos se van a entregar a Él. Entonces, el primer final fue facilitar nuestra conversión como gentiles, el último final es restaurar a los judíos mismos por medio de la conversión, del testimonio, de la predicación del Evangelio a través de los gentiles y hacer descender sobre
Ellos, la plenitud de la bendición divina, dice un comentarista. Bueno, en los versículos 28 a 32, vemos que el plan no es solamente para los judíos, el plan es también para los gentiles, los que no somos judíos. A Eugene Peterson, que fue el que tradujo la Biblia en un lenguaje que llamamos The Message Bible, dice así: desde su punto de vista, al escuchar y aceptar las buenas nuevas del mensaje, el Evangelio, parece que los judíos son enemigos de Dios, pero vistos desde la perspectiva de largo plazo del propósito general de Dios, siguen siendo los amigos más antiguos de Dios. Los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Con la puerta abierta del Evangelio a los gentiles, los judíos tienen una manera de regresar a Dios, el cual se asegura de que todos experimentemos lo que significa estar afuera. Expresiones como sujetos a desobediencia. Dios sujetó a toda la humanidad a desobediencia, no solamente a los judíos, también a nosotros. Pero hubo un propósito: que Él pueda abrir Dios mismo la puerta personalmente y darnos la bienvenida a los judíos nuevamente, a nosotros por primera vez. Y así es la misericordia de Dios. Ahora, este texto que leímos juntos hace un ratito, porque, los dones de Dios, cuando dice aquí irrevocables, dice el verso 29, son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Escucharon alguna vez que alguien dice, un pastor o usted mismo lo ha dicho como creyente: los dones de Dios son irrevocables, el llamamiento, o sea, usted tiene el don de profecía, el don de pastor es irrevocable? ¿Ha escuchado eso? Eso no dice acá. Acá no está hablando de los dones de pastorado, de profecía, de lenguas, de lo que sea. Acá está hablando del don de Dios, de su Hijo Jesucristo. Está hablando de la elección a los judíos. Eso es irrevocable. Y claro, por ende podemos pensar, así como eso es irrevocable, lo que Dios da es irrevocable. ¿Ok? Pero acá todavía no está hablando acerca de esos dones. Capítulo 2 empieza a hablar después de eso, pero acá dice, en el contexto de los judíos, está diciendo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Capítulos atrás, cuando nos hablaba acerca como esa secuencia, no podemos decir proceso, pero esa secuencia de la salvación, ¿la recuerdan? Dios primero hace esto, segundo hace esto, segundo hace, y después nos llama, predestina, nos llama. Eso es irrevocable. Ahora, si usted está aquí o viendo en video o escuchando en podcast o le tiene un familiar que le dice la salvación se pierde, ¿qué hacemos con este texto? Esa es la pregunta. Si el llamamiento de Dios a la salvación, no está hablando del pastorado, si el llamamiento de Dios es irrevocable, ¿qué hacemos con el tema de la salvación? La salvación es irrevocable, es un llamamiento de Dios a sus electos. Entonces, es irrevocable. Él no desechó al pueblo judío, con todo lo que todavía no quieren entender muchos de ellos, aunque más y más se están entregando a Jesucristo, creyendo en Él como Mesías. Pero es irrevocable que ellos son el pueblo escogido por Dios, sin mérito de parte de ellos. Cero. Igual que usted y yo, cero mérito de nuestra parte para la salvación. Pero es irrevocable. Cuando Dios elige, cuando Dios escoge y llama y trae el arrepentimiento y el Espíritu Santo hace todo ese trabajo y venimos a la fe en Él, eso es irrevocable. ¿Usted lo está entendiendo? Debería estar saltando arriba de la silla de alegría, pero esa es la idea en su corazón, ¿verdad? Es irrevocable. La clave está en estar seguro que usted de verdad es salvo, que de verdad usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que de verdad un día el Señor tocó su corazón. Tal vez fue un proceso de varios años, tal vez fue un proceso en la infancia, como fue mi caso, tal vez fue de golpe, pero hubo un proceso que también es un misterio para muchos de nosotros, hasta que llegó un momento donde nos confrontó ahí con un espejo, la ley, ¿recuerdan? Y dice, está perdido. Nunca va a poder hacer ninguna obra que le pueda salvar, jamás. El estándar de Dios está allá por las nubes, por el cielo, más allá. Entonces viene Cristo a decir, solamente yo puedo pagar por ti.
y usted no solo lo entendió intelectualmente, sino que de verdad puso toda su fe y su confianza. Mire, cuando eso ocurrió, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dijo Jesús en Juan 3? Nació de nuevo. Por eso a veces yo digo algo que parece risueño, pero es tan cierto. Si usted tiene un baby, si usted tiene un hijo, una hija, lo tiene en sus brazos, mire si alguien viene y le pregunta, ¿nació su bebé? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Ahora hágalo desnacer. Imposible. Y usted dice, sí, porque lo puede matar. Matar no es desnacer, matar es eliminar la vida, es otra cosa. Acá estamos hablando de algo que nació, no puede desnacer, ¿verdad? Entonces, la clave cuando se habla de este asunto, a mí me ayuda mucho Romanos aquí esto, la clave cuando se habla de este asunto de que si se pierde o no se pierde la salvación, acá tiene otra clave. La salvación es un llamamiento de Dios, Cristo es un don de Dios, esto, todo es un don de Dios y es irrevocable. ¿Y qué hago si me porto mal? Dirían allá por el sur, ¿la va a ligar? ¿Qué significa eso? ¡Raca! ¿Qué hacen nuestros padres? Yo no sé ustedes, pero yo tengo historias acerca de mi niñez. Y ustedes también. ¿Ok? Entonces, nuestros padres nos echaron de, aun si nos hubieran echado de la casa, y no me mires nunca más, te odio, no eres mi hijo, por más que nos escriban un edicto que digan, ya no eres mi hijo, tenemos su sangre. Les guste o no les guste, seguimos siendo el hijo. ¿Sí o no? Ya. Entonces, cuando es irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Fue irrevocable el llamamiento a Israel. Y por más que se hayan revelado y se sigan revelando, van a volver. ¿Por qué van a volver? Porque Dios lo hace posible. Amén. Muy bien. Entonces, el plan de Dios para todos, como hemos visto, igual que para los judíos, tiene que ver con estas cosas misteriosas. Nosotros posiblemente no haríamos lo mismo, ¿verdad? En la vida humana. Nosotros nos falla alguien, no nos gusta alguien, nos molesta alguien, no nos parece que hace lo que nosotros queremos. ¿Y nuestra tendencia qué es? Sí, vete, no te quiero en mi vida, eres una molestia. ¿Ya? Pues imagínense la molestia que nosotros podemos llegar a ser para Dios. Sin embargo, no lo somos. Dios de todas maneras dice el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo, a quien quiere. ¿Ven? Y a veces el sufrimiento es tan fuerte como pasó con los judíos al cautiverio. ¿Se imaginan? 400 años. Son muchas generaciones. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Gente que nunca pudo ver la promesa cumplida porque como castigo por su pecado. Y sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Afuera. Ellos rogaron, ellos clamaron y el Señor los rescató. Igual que nosotros. ¿Cómo sabemos cuando una persona es salva a pesar de que a lo mejor en este momento esté en las peor de las rebeldías? Si es un hijo de Dios, vuelve. Si es una hija de Dios, vuelve. Estoy diciendo a Cristo, ¿ok? Estoy pensando en la iglesia. Eso también ocurre, pero vuelve al Señor. Hay un verdadero arrepentimiento. Hay pruebas de su arrepentimiento. La Biblia lo llama fruto de arrepentimiento. Pero el que no es del Señor muere sin jamás volver. ¿Por qué? Porque nunca fue del Señor. Llevó el nombre de cristiano, pero nunca lo fue. Así fue el pueblo de Israel. ¿Ok? El Señor los persiguió y los siguió y los siguió y los siguió. Y cuando ellos finalmente en el cautiverio clamaron por misericordia, Dios tuvo misericordia de ellos, porque eran sus hijos y son sus hijos. Al final, en los versos 33 al 36, vemos que la salvación es del Señor. Existe esa vasta distancia y desproporción, dijo alguien, entre Dios y el hombre. Está hablando de lo lejos que está en ese aspecto Dios. Dios está cerca, Él está en nuestro corazón, el Espíritu Santo, pero estamos hablando de quién es Él, su magnificencia, ¿verdad?
nada comparado con nosotros. Entonces, existe esa distancia, existe ese misterio entre el Creador y nosotros como sus criaturas. Eso nos impide conocer todos los detalles de los caminos del Señor. Aparte, no podríamos ver todos los misterios del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando aquel hombre de Dios en el Antiguo Testamento le pidió a Dios, déjame ver tu gloria? ¿Recuerdan la respuesta? No hay alguien que pueda ver mi gloria y vivir. Entonces Dios lo tuvo que esconder en un peñasco, lo tuvo que esconder y mostró, pasó su gloria, pero no piensen que la gloria de Dios puede pasar en unos pocos minutos, como posiblemente ocurrió con él. Algo de su gloria le mostró Dios. Observen que aún, como decíamos el domingo con el tema de Navidad, observen que ni siquiera Dios, se aparece un ángel y a todo el mundo le agarra un ataque de pánico en la Biblia, con alguna excepción, pero todos dicen, tuvieron gran temor. ¿Se imagina si vieran a Dios? La Biblia dice, no podría ver a Dios, muere, cae fulminado, no llega a ese punto. Por la gloria de Dios, no porque Dios está contra de ellos, sino porque es una cosa demasiado fuerte. Nosotros mismos como seres humanos no podemos ni siquiera mirar al sol y no quedar ciegos. No podemos llegar a soportar cierto nivel de calor o cierto nivel de frío porque nos morimos. ¿Ven? Tenemos una capacidad mínima, mayor que los animales. Podemos transportarnos de un lugar a otro y de un lugar a otro del planeta, vivir, etcétera. Pero hay cosas que nosotros no podemos limitar. El cerebro es una cosa maravillosa. Yo no me canso de estudiarlo. Constantemente aparece alguna cosa nueva en el sentido de la ciencia descubre algo nuevo, va corriendo la cortina y sin embargo es como que nunca se termina. ¿Se imaginan Dios? Entonces Pablo dice, frente a todo esto que Dios hizo con el pueblo judío, frente a todo este tema de la elección, frente a la entrada a los gentiles, wow, esto es insondable. Y por eso le da gloria a Dios. Entonces hace las preguntas, ¿quién puede enseñarle a Dios a hacer, o sea, quién puede ser su consejero? La idea original es, ¿quién le puede enseñar a gobernar al mundo? ¿Ok? El apóstol ama esta soberanía de los consejos divinos. Todas las cosas del cielo y de la tierra, especialmente las que se refieren a nuestra salvación, las que pertenecen a nuestra paz, la reconciliación con Dios, son todas de Él, dice la Biblia. O sea que, ¿qué dice aquí? Como una poesía. De Él, por Él, para Él. Es un círculo, ¿verdad? Es de Él, es por Él, habla del origen, habla de la causa, habla del propósito, habla del destino. Todo. Todo eso significa Él tiene control de todo. Y usted dice, de mi vida, de lo que me está pasando, pues si tiene control de todo, usted está ahí, yo también. Entonces, cuando nos desesperamos, como el pueblo de Israel, y estamos en una especie de cautiverio emocional por alguna razón, debemos recordar, mi Dios tiene control de todo. Y Dios tiene control de mi mente, de mis emociones, de mi cuerpo, de mi matrimonio, de mi ser soltero o soltera, de todo, de mi dinero. Dios tiene control de todo. Hermano, hermana de la red, no hay nada más liberador que saber que Dios tiene control de todo. Que ni siquiera en un punto nos dice, en esto te dejo solito, Daniel, a ver qué haces. No, Dios tiene control de todo. Y usted dice, ¿cómo puedo hacer para que entonces yo pueda vivir bajo el control de Dios? Bueno, ya vive bajo el control de Dios, quiera o no quiera, porque Dios tiene control de todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero en medio de ese control de todo, Dios le puede dar a usted como a mí la guía para vivir bajo la voluntad de Dios. Esa parte depende de usted. Esa parte depende de mí. ¿Por qué? Porque si nos resistimos, vamos a sufrir. Si pedimos su guía, su dirección, vamos a disfrutar la vida en medio de todas las cosas que nos golpean. Así que para concluir, Dios como manantial y fuente de todo por medio de Cristo,
todo va y vuelve a Él. Recuerden, todo fue hecho por Él y para Él. Y la Biblia dice que Jesús sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así que esto incluye todas las relaciones de Dios con sus criaturas. Si todo es de Él y por Él y para Él, todo debe ser para Él y para Él, y por eso le alabamos y por eso ofrendamos y por eso estamos aquí y por eso trabajamos y por eso tenemos la familia y por todo. Todo es por Él y para Él. Así que el apóstol Pablo dijo, un comentarista, conocía los misterios del reino de Dios también como cualquier otro hombre, sin embargo se confiesa perdido y desesperado por encontrar el fondo. ¿Ok? A veces yo estoy estudiando aquí en mi oficina o en casa y estoy estudiando una de estas cosas de teología y me meto y me meto y me meto y si me descuido pueden pasar horas y estoy ahí tratando de meter más y más y más y más. ¿Ok? Y a veces pienso cómo me gustaría que me pagaran para hacer nada más esto todo el día. Y otras personas piensan, ay, pastor, qué aburrido. ¿What? Usted no tiene idea de lo que significa eso. ¿Ok? ¿Escuchó eso de como pez en el agua? Bueno, póngale como tiburón en el agua. No se acaba nunca. Pero usted dice es pura teoría. No, eso es lo que abre la mente, eso es lo que Dios le muestra y le enseña. Y eso es maravilloso. Y veo que Pablo evidentemente tiene eso. ¿No, no dijo acaso en un momento? Filipenses fue, ¿verdad? En la carta que le escribe que dice, tengo todo ahí por basura para ganar a Cristo, lo quiero conocer cada vez más. Y dice, ¿cómo que si yo, hay pruebas de que lo conoce? Ya, pero es un poquito así. Pero todos los milagros que Dios le usa pues, es la cabeza de un alfiler, es todo lo que yo conozco de Cristo. Hay mucho, 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 mucho más. Y nunca llega al fondo de la situación. Entonces, por eso Pablo exclama este himno al final de un gozo impresionante. No sabe cómo expresar la maravilla de lo que Dios es. Entonces no hay solo profundidad en los consejos divinos, sino riqueza. Hay abundancia de lo que es precioso y valioso. O sea que sea lo que sea que comience, que la gloria de Dios sea el fin. Comenzamos esta iglesia 8 años y medio atrás, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Ok? Un día, si el Señor no viene antes, yo no voy a estar, usted no va a estar, estaremos con el Señor en el cielo, moriremos, ¿verdad? Pero lo que hayamos hecho tiene que ser para gloria de Dios. No simplemente para decir para gloria de Dios, hermano. Tiene que realmente ser para la gloria de Dios. Es cada cosita que hacemos debemos preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios o no? ¿O glorifica Iglesia a la Red? ¿O glorifica a usted como persona, o a mí como persona, o como líder? ¿Esto es para la gloria de Dios? Cada decisión, esto es, una nueva congregación se va a abrir. Bueno, es parte de la misión que Dios nos dio, pero en este lugar, esto es para la gloria de Dios, porque si no es para la gloria de Dios, es para nuestra gloria. Y si es para nuestra gloria, no funciona. Y cuando estemos con el Señor, no vamos a tener que darle como riqueza de gloria de lo que ha hecho. ¿Verdad? Es entregar esas coronas, como dice también la palabra. Así que me interesó esto muchísimo. Sea lo que sea que comience, que la gloria de Dios sea el fin. Especialmente adorémoslo cuando hablemos de los consejos y acciones divinas. Un autor escribió, los santos del cielo nunca discuten, sino que siempre alaban. Los santos, es cierto, cuando tiene Juan en la isla de Patmos esta visión de la gloria de Dios, él nunca ve a ninguno de los redimidos. Él tiene es algo futuro, ¿verdad? También, y él ve a los redimidos alabando a Dios y a los ángeles y nunca tiene una idea de que están ahí discutiendo teología o están discutiendo situaciones que hay que solucionar o orando para saber qué decisión tomar. No están discutiendo, están unidos alabando a Dios todo el tiempo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque frente a quién es Dios, no queda más que alabarlo. Entonces, yo aquí veo una posible solución a los problemas humanos. Es esta. Cuanto más cada uno de nosotros vamos conociendo y profundizando en quién es el Señor, qué dice su palabra, menos conflictos vamos a tener entre nosotros. Por dos razones. Una,
porque el Espíritu Santo abre nuestro corazón, nos da misericordia, nos da amor, etcétera, etcétera. Dos, porque frente a Dios, ¿qué importa lo demás? Entonces, cuando en muchas iglesias o en muchas familias hay divisiones, hay problemas, no es una cuestión de la psicología. La psicología, o en mi caso la consejería clínica, podemos ayudar a reparar problemas, pero el asunto atrás no es eso. El asunto atrás es cuando una persona no va profundamente a conocer al Señor, su mentalidad y su perspectiva de la vida es mucho más limitada que la otra persona que sigue queriendo y queriendo no solamente tener información, sino un contacto cada vez más entero con Dios. Dios lo transforma, ¿ok? Entonces Dios tuvo un plan perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad nosotros somos parte de ese plan y estamos en medio de ese plan. ¿Qué les parece? Debemos adorar a Dios por su sabiduría divina y su misericordia para con nosotros, porque la salvación es del Señor. Nosotros no hemos hecho nada para merecerla, dicen estos 11 capítulos, ni para obtenerla, ni para mantenerla. Todo viene de Dios, es por Él y para Él. ¿Qué me dicen? ¡Wow! Padre, queremos estar en una expresión constante de admiración y de adoración a ti, que no se sienta solamente cuando la música estimula hermosamente nuestras emociones al cantarte. Oh Padre, queremos que aún más que ese estímulo, tu palabra sea lo que nos estimule y la oración a estar contigo, conocerte, leer no solamente acerca de ti, sino ver allí escrito quién eres tú. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad, y te damos gracias porque tú nos enseñas tus misterios, aunque no nos des detalles científicos y técnicos y divinos que no somos capaces jamás aquí en la tierra de entender. Sí, Señor, podemos ver lo que nos permites ver, lo que nos has revelado, y admirarte y alabarte y quedar extasiados en ti, aún mucho más que cuando vemos la preciosísima naturaleza que has creado alrededor nuestro, o las relaciones humanas que nos hacen muy felices. Ayúdanos, oh Dios, para poderte alabar en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.